Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Global Shapers y a Casa de América por esta oportunidad que nos brinda a todos de intercambiar experiencias y opiniones del desarrollo de nuestros negocios en América Latina. Es siempre muy interesante conocer los casos de éxito de empresas como las 3 empresas que tenemos hoy aquí. Nos pueden ayudar en los retos que muchos de nosotros tenemos. En segundo lugar, me voy a presentar. Yo soy Ángel García Cordero, soy emprendedor, tengo un grupo familiar desde hace 22 años, diversificado, lo cual yo creo que muchas veces significa que no he encontrado todavía mi nicho de mercado. En los últimos 7 años, coincidiendo con la crisis en este país, pues empezamos a diversificar y tenemos intereses en América Latina en varios negocios, fundamentalmente en los últimos años en ingeniería de obra civil, donde estamos presentes con oficinas en 5 países y afortunadamente con bastante trabajo. Tenemos colegios concertados en la Comunidad de Madrid y nuestro siguiente reto es llevar 5 colegios a 5 capitales latinoamericanas, así que en nuestro próximo encuentro pues procuraré actualizaros en cuanto al éxito de esta nueva aventura. Tengo 3 empresarios de éxito con 3 modelos de negocio bastante diferentes, todos muy exitosos y todos estoy seguro que aportarán bastante valor a nuestra ponencia hoy en día. Paso a presentaros en primer lugar a Pablo López Soto, que es el director de desarrollo de negocio de Enagas en Latinoamérica. Enagas, como creo que huelga no el presentarlo, pero para los menos duchos en el tema, es el gestor técnico del sistema gasista español. Es el garante de la competencia y la seguridad de nuestra red de transporte. En América Latina tiene un modelo de negocio diferente que él nos explicará. Si no me equivoco, participáis en proyectos en México y en Perú. Y no voy a contar todo pues, para dejar espacio a la presentación. A mi izquierda, Roberto Díaz Rincón, también como yo, miembro de la directiva del CEAL Ibérico. Es el presidente, como decía, del grupo Inveratesa, que aglutina 15 compañías del sector industrial en 50 países a través de una red que tiene instalaciones en Europa, Asia, África y América del Sur. Como comentaba con Roberto antes de ayer, tiene una fábrica en Colombia desde la que suministra equipamiento eléctrico y servicios a muchos países del continente. Por último, aunque no menos muy importante, también mi amigo Isidoro, miembro de la Junta Directiva del CEAL Ibérico, que es presidente del grupo Global Exchange, que como estoy seguro que todos viajamos bastante, le veréis en muchos de los 47 aeropuertos en los que está. 155 oficinas en 15 países. Es la primera empresa de servicios de cambio de moneda en España y la tercera a nivel mundial. Y todo esto logrado, como él explicará a continuación, en muy pocos años. También le pediré que explique la primera tarjeta prepago multidivisa que tenemos en el mercado, que ellos han lanzado, si no me equivoco, el mes pasado. El coloquio se desarrollará como en los coloquios en los que ustedes o vosotros habéis asistido previamente, con una breve presentación del caso de éxito de cada uno de nuestros 3 ponentes, seguidos de un turno de ruegos y preguntas, en los que yo daré el apoyo necesario, que espero que no sea mucho. ¿Te parece, Pablo, por favor? Muchas gracias por cederme la palabra. Gracias por la invitación que nos hace tanto Global Sherper como la Casa de América para estar en este debate, en esta conferencia. Como bien decías, Andrés, Enagas es una compañía que ha estado focalizada unos 40 años en el mercado doméstico en España. Es la compañía líder de transporte de gas. Operamos en España 11.000 kilómetros de gasoducto, 7 plantas de regasificación y 3 almacenamientos subterráneos, ¿no? Nuestro objetivo es que haya una seguridad en el suministro y que el usuario obtenga ese gas sin problemas cada vez que lo necesita. Y me refiero al usuario doméstico comercial, a la industria o a las compañías de generación eléctrica.
Entonces, en el año, aproximadamente el año 2010-2011, pues anticipamos un poco la crisis que se nos venía a todos encima y vimos que el futuro de la compañía, si queríamos seguir creciendo, ya no estaba en España, ¿no? En España teníamos un sistema gasista muy maduro, muy hecho, muy bien hecho, muy bien dimensionado para lo que iba a ser la demanda en España en una economía creciente, que luego no ha sido así, desgraciadamente. Y bueno, anticipamos un poco como consecuencia de la crisis que si el modelo de compañía que queríamos era un modelo de compañía que iba a crecer, pues teníamos que hacer algo fuera de España, ¿no? Dicho esto, la compañía no estaba preparada, ¿no? El reto cultural y el reto de recursos era tremendo, ¿no? Entonces empezamos, también en esa época, los paradigmas del mercado gasista empezaron a cambiar. Sobre todo, el gas ha tomado en los últimos años un empuje tremendo en muchísimos países. Hay un driver muy principal que es el shale gas en Estados Unidos, la bajada de precios de los últimos años que ha llevado a que muchísimos países que no eran consumidores han querido incorporar a su matriz energética el gas. El empuje de Estados Unidos, temas al margen como Fukushima y el gas también en toda la parte de Asia. Entonces, realmente, el vector energético, la energía, digamos, de moda es el gas, ¿no? Y entonces, en Agas tuvo la suerte de ser una compañía que era un poco el patito feo del sector, porque era una compañía, digamos, muy industrial, con poco acercamiento al mercado directo. O sea, los clientes no nos conocen, nuestros clientes, nosotros tenemos en España 12, 13, 14 clientes, que son las compañías básicamente distribuidoras y comercializadoras de gas. Y entonces, hacia el año 2010-2011, pues empezaron a venir muchísimas compañías internacionales a interesarse por nuestro expertise. ¿Y por qué por nuestro expertise? Porque Enagás es una compañía que está muy focalizada en el negocio en España, y España es una isla energética. Entonces, yo creo que hay dos factores que diferencian a Enagás del resto de compañías transportistas. Una es que gestiona un sistema de gas que es muy complejo. Como os he comentado, pues tiene 5 conexiones internacionales, que estamos intentando ampliarlas y desarrollarlas, especialmente con Francia. Tenemos plantas de importación de GNL, que es el gas natural que viene en estado líquido a menos 160 grados. Gestionamos almacenamientos subterráneos, que lo que hacen es machar la oferta y la demanda, sobre todo en los puntos de demanda en invierno, que es cuando más tira el sistema. Y en ese expertise de gestionar un sistema complejo, si te vas fuera de España no hay tantas compañías que lo tienen, o por decirte casi ninguna, ¿no? Y luego el expertise como transportista en GNL. Ahora mismo España es uno de los 3 países con más capacidad instalada de plantas de licuefacción, de recibir ese gas licuado, y concretamente Enagás es la primera compañía del mundo en instalaciones ahora mismo, ¿no? O sea, éramos un líder muy focalizado en España, que con el cambio de los paradigmas en el mercado, pues hay compañías que nos empiezan a buscar, ¿no? Yo me acuerdo que yo trabajaba en la dirección financiera de Enagás, pasé a desarrollo de negocio internacional, y la primera reunión que tuve en mi nueva función fue recibir a una comisión de Corea Gas, que querían hacer un joint venture con Enagás para invertir en Latinoamérica, ¿no? Entonces nosotros les escuchamos muy atentamente y pensamos, tenemos un potencial tremendo, ¿no? si lo sabemos desarrollar. ¿Y qué es lo que hemos hecho posteriormente, ¿no? Con Corea Gas he de decir que no firmamos ningún acuerdo, porque pensábamos que no queríamos meter más competidores en Latinoamérica. Ellos están en Latinoamérica, están en algún proyecto, pero no queríamos nosotros ser la puerta a otros competidores. Entonces, básicamente lo que decidimos, y un poco, Andrés, por responderte a esa introducción que has hecho, lo que decidimos es llevar nuestro negocio core, que es desarrollar, construir y operar y mantener plantas gasistas, gasoductos, almacenamientos subterráneos, llevarlo a otros sistemas, a otros países del mundo que tuviesen una capacidad de crecimiento importante, ¿no? Entonces, el primer paso, lo que nos fijamos, fue en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica hay un hecho cultural que nos une, y luego también hay un recorrido que ya habían hecho otras compañías españolas, hay bancos españoles, hay compañías industriales españolas en Latinoamérica, y pensamos que nos iban a ayudar, ¿no? a dar este paso. Tienes que pensar en una Enagás que llevaba 40 años haciendo su negocio, que lo hacía muy bien, pero solo en España, ¿no?
Entonces, bueno, la primera inversión la hacemos en el año 2011 en una planta de regasificación en México, en Altamira, concretamente. Es una de las plantas claves para meter el gas para la generación en esa zona, generación eléctrica. Y fue, no te digo fortuito, pero sí, producto de ese expertise nos vino a buscar una compañía holandesa que necesitaba un operador para comprar esa planta, ¿no? La planta la vendía Shell y otros socios estaban buscando un operador gasista, y de los pocos operadores gasistas que había con esa experiencia, pues era Enagas, ¿no? Decidimos acometer esa primera inversión. Para nosotros México es un país absolutamente estratégico, es un país que presenta muchísimas oportunidades de crecimiento, básicamente porque como estrategia de crecimiento del gas está relacionada con la importación de shale gas, que es muy barato y muy competitivo para lo que es la generación eléctrica y para dar servicio a la industria, ¿no? Entonces tiene un plan de inversiones muy relevante. Ahora vamos a participar en una segunda ronda de licitaciones que estamos preparando en la compañía y esperamos tener éxito, ¿no? Nosotros hemos trabajado en México y estamos poniendo en marcha un gasoducto que hemos desarrollado con otra compañía española, el EGNOR. Es decir, que el tema de socios para nosotros es muy importante porque nos gusta y nuestra vocación es traer otras compañías españolas a nuestros proyectos. Es una cosa que consideramos que es casi una obligación para nosotros, ¿no? Entonces, después de esas inversiones en México, de esa inversión en México, vimos que teníamos otra oportunidad en Chile, en un proyecto también totalmente estratégico para la entrada de gas al país. Es la terminal de regasificación de Quintero, que provee el gas a toda la parte de Santiago de Chile. Ahí estamos muy bien posicionados con un socio de referencia nuestro, que es Oman Oil Corporation, con el Fondo Soberano de Oman, y estamos intentando crecer en ese activo, tener más participación en ese activo y participar en otros proyectos también de importación de gas en Chile. Y luego vimos que un país clave en crecimiento era Perú. Perú para nosotros fue un descubrimiento en el sentido de que tuvimos la suerte de llegar en el momento justo, antes de que llegasen muchos competidores, cuando muchas compañías de upstream estaban vendiendo sus participaciones en gasoductos, en lo que se llama el negocio de midstream, y luego cuando el gobierno estaba también lanzando muchísimos proyectos al mercado. Y realmente tenemos una posición muy relevante. Hemos sido adjudicados junto con nuestro socio brasileño Odebrecht con una obra casi faraónica. Son más de 5.000 millones de dólares de inversión, son más de 1.000 kilómetros de gasoducto que atraviesan la jungla, atraviesan los Andes y llegan al mar. Como te digo, es una obra de 1.000 kilómetros que tardaremos en construirla entre 3 y 4 años, ¿no?, hasta ponerla en operación. Entonces sí nos vemos en un futuro en Perú con una posición muy relevante. Nosotros estamos intentando llevar el negocio nuestro a Sudamérica o a Latinoamérica y luego al resto del mundo, ¿no? Entonces no es fácil llevar las capacidades de gestor técnico del sistema, básicamente porque son países que están creando esa red. Nosotros hemos estado apoyando, por ejemplo, al regulador peruano para entender cómo se puede dimensionar una red que sea luego operada eficientemente. No tenemos claro que nos interese ser operadores de unas redes que están en otros países, salvo de nuestros activos. Por ejemplo, en México esto es una labor que venía haciendo Pemex y que ahora está haciendo el Cenagas, que es pues una institución pública que va a tomar también los activos y todos los recursos que tenía Pemex. Entonces, bueno, hay otros modelos que no son replicables en lo que es la gestión de redes más o menos complejas, ¿no? Pero sí que queremos llevar nuestro core business, lo queremos llevar a otros países, ¿no? Y ahora el reto que tiene Enagas, básicamente, hemos entrado también en gasoductos. Hemos entrado en Suecia adquiriendo el 50% de Suezgas. Vamos a desarrollar una parte de un gasoducto que trae gas desde Azerbaiyán a través de Turquía, Albania, Grecia e Italia. Y nuestro reto principal, tenemos una cartera de unos 3.000 millones de proyectos para ejecutar, más o menos es un 60% de esa cantidad que te comento. Nuestro reto es ejecutar las inversiones que tenemos ahí en marcha, ese 60%, ¿no? Y luego integrar esas compañías en las operaciones ordinarias de Enagas, ¿no? Yo creo que, por resumir un poco, la crisis que había en España nos obligó a buscar nuevos negocios fuera, lo convertimos una crisis en una oportunidad. Hemos sacado nuestro expertise y lo hemos puesto en el mercado y se ha valorado bastante, ha sido muy bien recibido. Tenemos muchas ofertas para aliarnos con muchísimas compañías y con las más competitivas del mundo, que son las compañías norteamericanas.
Y luego yo creo que después de 5 años de este proceso de internacionalización tenemos una compañía muchísimo más sólida, diversificada en distintos países, tenemos un balance mucho más sólido y yo creo que estamos muy bien posicionados para seguir atendiendo las demandas de gas de la sociedad y las demandas de nuestros accionistas de tener una compañía más potente desde un punto de vista financiero. Pues muchas gracias, Pablo. Este es claramente un ejemplo de una empresa española, ¿no?, que quizás llega más tarde que otras empresas que llevan por Latinoamérica un montón de años, en el sector bancario, en el sector de la ingeniería, en muchos sectores de la industria. Es un caso de éxito que sabe salir de España en el momento adecuado, internacionalizarse. Yo creo que ahora será muy interesante escuchar pues, otro punto de vista, ¿no, Roberto?, donde los Odebrecht no te buscaban y donde no hablabas de obras de miles de millones. Exacto, mi punto de vista es de hombre pobre, después de lo que acabo de oír, absolutamente pobre. Pero bueno, por explicar un poco, yo la óptica que puedo transmitir es una empresa industrial española, este es el caso que nos ocupa, una empresa industrial española en época de crisis en el 2007, cómo se adapta un poco al mercado a la nueva situación, es lo que puedo hablar. En absoluto un caso de éxito, no traigo ningún caso de éxito. Nosotros hacemos, para situarnos, líneas eléctricas, subestaciones, muchos productos donde nos dirigimos al sector eléctrico, a las compañías eléctricas, a los grandes instaladores como Enagas, como Cobra, Lednor, todos estos grandes empresas de ingeniería que han triunfado fuera, ¿no?, y han triunfado potentemente, ¿no? Entonces, nosotros en el 7 además crecimos, compramos fábricas, nos endeudamos, lógicamente había dinero por la campana, y nos vemos en el 2009 con que nos baja el mercado al 30%, de 100 a 30. Esta es una situación, bueno, muy dura que, lógicamente, sin márgenes y tal, no te permite supervivir, no te permite ni mantenerte, lógicamente. Entonces, ahí sí hicimos un esfuerzo, una definición de qué estrategia podíamos hacer una industria de gama media como la nuestra, que no es de alta tecnología, haciendo productos que hacen los chinos, que hacen en muchos países, cómo podíamos dar la vuelta a la situación, ¿no? Y entonces, pues acuñamos un poco la definición de la multilocalización, que como sabéis, a veces se confunde con deslocalizar, ¿no? Deslocalizar es coger una fábrica, desmantelarla y llevármela a otro país, pero multilocalizar no es eso, es dejar la ingeniería, todo el valor añadido aquí, todo lo que tiene futuro, y fabricar en los mercados locales, montar otras fábricas fuera y trabajar con costes locales, te permite trabajar con costes locales, te permite estar más cerca del cliente, te permite ser competitivo, aprovechar sinergias de conocimiento de qué compras allí más barato a lo mejor que haces tú aquí. Bueno, realmente entiendo que son todo ventajas. Entonces optamos por el modelo de la multilocalización. Empezamos primero fabricando en China para competir con los chinos, porque en Latinoamérica no tenemos coste, en España tenemos unos costes, como sabéis, de mano de obra, pues 8-1, ¿no? Con respecto a España, y después ellos trabajan además con subvenciones pues, a la exportación, que nosotros no tenemos, bueno, una serie de ventajas que te hacen un diferencial más o menos de un 30% con lo que fabricas aquí. Entonces, la única forma pues, es fabricar allí, si no, no puedes vender en Latinoamérica. Eso es lo primero que hicimos, y luego fuimos analizando un poco qué potencial de nuestros negocios, cuál tenía más potencial, qué actividades podían tener más potencial. No disparar a todo, ¿no? Que a veces cuando uno sale fuera dispara todo y realmente es menos eficiente, ¿no? Entonces analizamos, optamos por entrar más en la industria solar, termosolar. Nos hicimos líderes fabricando toda la parte estructural termosolar, hemos hecho prácticamente de todas, estamos haciendo ahora en el exterior también eso. Y eso es lo que nos permitió pues, darle un poco la vuelta a la situación, por lo menos estar a flote, ¿no? Y bueno, pues el año pasado mismo en Marruecos hemos facturado más que en España, ¿no? Que era nuestro mercado tradicional. Entonces, bueno, esto es un poco para dibujaros la situación de dónde venimos, ¿no? ¿Qué estrategia tenemos o qué podría decir yo de Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, en mi opinión,
hay un espejismo, que cometemos un error a veces cuando llegamos allí, que como el idioma es próximo, pensamos que estamos en Madrid, ¿no? Y no interpretamos, o sea, cuando uno va a Marruecos, lógicamente ve, por la forma de vestir, por todo, ve una cultura absolutamente diferencial. Entonces uno se pone sobre aviso, toma cautelas, tal. Cuando uno va a Latinoamérica, baja la guardia, ¿no? Y realmente eso pues tiene un coste. Yo he pagado esa curva de experiencia un poco, ¿no? Porque piensas que estás con el socio adecuado, que estás con tal, que vas a firmar, y lo único que hacen es entretenerte, sacar información y pagas el pato, ¿no? Y a la tercera aciertas, ¿no? Y entonces esto nos ha pasado. Yo sí es una observación que diría que, bueno, es como España, o sea, la misma gente, no estoy diciendo nada negativo, lo que sí digo es que no seamos confiados, porque muchas veces los españoles nos ven, lógicamente, como invasores que vamos a cogerle una cuota del mercado, de su mercado, y no es fácil. Yo interpreto que ahora va a ser más fácil, porque con el menor crecimiento que tiene en este momento Latinoamérica, como todo, cuando te aproximas a una empresa para hacer una joint venture o lo que sea, está más proclives, ¿no? Antes no. Hace unos años, creciendo un mercado al 7-10%, pues poco le puedes ofrecer, ¿no? Porque te hace una proyección de números y realmente tienes que pagar por esa fábrica más que en América, ¿no? Y nosotros lo que sí hacemos es buscar socio local. Yo tengo más o menos una máxima, y digo, a país más dificultoso, más socio local, porque creo que es necesario, si no te puedes encontrar con la situación que a lo mejor no abres una fábrica por falta de un papel medioambiental, ¿no? Y eso el socio local, pues lógicamente te protege de muchos temas de este calibre, que tú llegas de nuevo a un mercado y no sabes manejarte, ¿no? Entonces, yo sí soy amigo del socio local, sí puede ser lógicamente en minoría, como todo el mundo, ¿no? Pero sí. Establecer relaciones a largo plazo creo que es muy importante. O sea, si uno va a un mercado con tiempo, es muy importante las relaciones personales con los socios, ¿no? Es importante. Y después de decir, bueno, muchos amigos y tal, dice, ¿dónde voy y tal? ¿Voy por la renta per cápita a un mercado? Pues realmente no. Yo siempre digo que no, porque si pongo un ejemplo, digo, bueno, yo quiero vender el Laos en España, ¿no? Si lo hago por la renta per cápita, puedo ir al País Vasco, que tenemos 30.000 euros per cápita, o digo, vale, pues me voy al País Vasco. No, yo voy a Andalucía, que hay 17.000 de renta per cápita, pero venderé más helados. Entonces, lo primero que considero es dónde mi producto puede tener más éxito. No solamente decir, bueno, Chile porque es un país fiable o México porque es muy grande. Nosotros, por ejemplo, en nuestra estrategia, pues México no vamos porque nos pegan de tortas, ¿no? O sea, México es un país muy avanzado industrialmente porque es maquila de Estados Unidos, fabrica todo lo que fabricamos nosotros y bien, hay grandes grupos muy buenos, ¿no? De toda la vida, y realmente nosotros ahí tenemos poco que aportar. Sin embargo, en otros mercados más pequeños que tienen menos tecnología es donde sí podemos aportar ingeniería, ¿no? Y donde puedes tener alianzas estables en el futuro, ¿no? Esto en Latinoamérica, el problema hoy para competir, ¿qué se llama? Pues se llama China, como en todos lados, ¿no? China, la fábrica del mundo, fabrica el 70% del acero del mundo, 50% los ordenadores, 70% los zapatos del mundo. Es la fábrica actual, ¿no? Contra eso luchamos, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría comentar un poco es, bueno, ¿y cómo luchamos contra ellos, ¿no? Contra esa financiación barata que tienen, que han duplicado en el año 13 con la del 12, han duplicado la financiación a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo luchamos? Pues yo creo que hay que darse prisa, nos tenemos que dar prisa porque las fábricas chinas están saliendo y cada vez saldrán más porque su mercado no crece tanto, le sobra determinada producción, capacidades, y van a salir con delegaciones propias a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a toda velocidad, sobre todo no solo en fabricar allí, sino entender redes comerciales, tener potencial comercial, estar próximo al cliente, y eso yo creo que es el valor de las empresas españolas futuras. El valor de nuestras empresas va a ser la proximidad a los clientes, no fabricar a coste como los chinos. Y después, por situar en el medio plazo y por si situamos un poco a largo plazo, veo otra estrategia más ambiciosa, pero que creo que hay que empezar a jugarla, que es la cuarta revolución industrial, que, como sabéis todos, acuñó Alemania en el año 2012, ¿no?
y que va a ser un cambio en todos los modelos de la producción. Esos cambios Alemania no lo hace gratuitamente, Alemania lo hace para protegerse precisamente de los mercados chinos cada vez más grandes, ¿no? Y entonces creo que hay que apuntarse ahí, hay que apuntarse a la innovación, al cambio de tecnología, porque las producciones van a tener la oportunidad de ser más flexibles, más próximas al cliente, el cliente se va a acostumbrar, va a ser más exigente, a pedir en menos tiempo los productos, y entonces ahí pues sí jugamos con una cierta ventaja con China, que no vas a esperar un mes que venga el contenedor. Creo que hay que apuntarse en esa línea, hay que apuntarse en la línea absoluta de la innovación, y es la única forma de poder competir con lo que hoy tenemos enfrente, ¿no? En lo que tenemos enfrente. Y bueno, después, no sé, en el turno de preguntas, si quieres amplío algo más, pero son las pinceladas así de lo que quería hablar. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que, intentando parecerme a Enagas, me he sentido bastante más identificado contigo. En mis viajes por Latinoamérica en los últimos 10 años, yo creo que la modestia que Roberto ha manifestado, ¿no?, diciendo que no es un caso de éxito, es lo que nos está permitiendo a los españoles pues, tener éxito en América Latina, ¿no? Se nos veía, veo que aquí hay algún hermano latinoamericano, se nos veía antaño como quizás un poco arrogantes o conquistadores, y esa humildad y esa sencillez con la que ahora nos vemos obligados, nos guste o no, a entrar en Latinoamérica, nos está ayudando a que nos vean de otra manera y pues, a tener éxito, te guste o no. Así que enhorabuena. El caso de Isidoro y Global Exchange lo leí yo creo que en El País hace bastantes meses, ¿no? Y me llamó la atención y me leí el artículo entero, y tuve la suerte que en la reunión de CEAL que tuvo lugar en Madrid en octubre del año pasado, conocer a Isidoro, y entonces en cuanto vi a Isidoro Alanís fui raudo y veloz a preguntarle cómo había sido su historia, y es verdaderamente interesante conocer que Isidoro empieza, como nos contará ahora, en Salamanca, y de Salamanca pasa a estar en 15 países. Así que, Isidoro, por favor. Gracias Ángel. La verdad es que con una presentación así yo ya tengo poco que decir. Podría largarme, porque uno ya queda bien, entonces si me pongo a hablar a lo mejor meto la pata y es peor. Pero bueno, voy a tratar de ser resumido para dar una breve pincelada de qué es Global Exchange, que es la empresa que yo presido, y para esto necesito que os situéis en el año 1996. Por lo tanto, es una empresa de reciente creación porque tenemos 19 años de historia, tan solo 19 años de historia. En el año 96 yo termino la carrera y me pongo a trabajar con mi padre en un pueblo de la provincia de Salamanca, por lo tanto, ni siquiera de Salamanca ciudad, en el pueblo que está fronterizo con Portugal, que es la entrada más importante que tiene Portugal con Europa. Si vosotros cogéis el mapa de carreteras desde Europa hasta Portugal, la ruta es Irún, Burgos, Valladolid, Salamanca, Fuentes de Oñedo con Vilaformoso, que es el punto fronterizo con Portugal. En aquellos años todavía existía la peseta, el escudo, el franco, la lira, el marco. Por lo tanto, vivíamos un momento para los que nos dedicamos al cambio de moneda muy bollante, porque teníamos muchas monedas y muchos tipos de variedad, que todo el mundo que fuese a un país europeo tenía que cambiar su moneda. Nosotros, en el centro comercial que tenía la familia, porque somos una empresa familiar en Fuentes de Oñedo, decidimos poner una pequeña oficina en el año 96 como complemento al centro comercial. ¿Por qué? Porque había un gran número de turistas que querían ir a Portugal, querían comprar escudos, y como la banca cerraba a las 2 de la tarde, o no habría los fines de semana, o no habría en Navidades, pues no tenían dónde cambiar. Entonces, lo que empezó siendo un complemento de servicio a nuestros clientes del centro comercial, termino yo de estudiar en la universidad, me voy a trabajar con mi padre, le empiezo a poner la cabeza como un bombo, y mi padre me empieza a no aguantar, que suele pasar en las empresas familiares. Y de repente me dice, mira, quédate tú con la oficina de cambio y gestiónala. Y hasta hoy me dediqué a gestionar esa oficina, yo fui el primer trabajador y empezamos a crear un plan estratégico. Digo empezamos yo y yo mismo, es decir, los dos, porque no había nadie más en ese momento. Pero bueno, como hay que hablar en plural, pues lo suelto así de empezamos. Y ya al año de empezar ya contratamos una persona que ya sí, ya habíamos duplicado el tamaño de empresa. Y abrimos la segunda oficina, que la segunda oficina también la abrimos en mi pueblo. La tercera oficina resulta que también la abrimos en mi pueblo.
porque vimos que cada vez que abríamos una oficina de cambio teníamos más clientes y más rentabilidad. Veíamos que era uno de los segmentos que no estaba explotado, la legalización de los servicios financieros compitiendo con la banca. El primer paso lo dimos a Badajoz y de Badajoz ya nos fuimos a Tui, después de Tui nos fuimos a Andalucía, estuvimos también en Madrid, total, que hasta el año 2002 pasamos del 96 al 2002 teniendo una apertura de 16 oficinas y ya en el año 2001, el 31 de diciembre del 2001, teníamos una empresa más importante que el centro comercial de mi padre. ¿Esto por qué lo digo? ¿Y por qué hago esa referencia al 31 de diciembre del 2001? Porque llegó el 1 de enero del 2002. Fatídico día para nosotros, entrada del euro. En 10 días, desde la entrada del euro, tan solo 10 días, desaparecieron 12 monedas nacionales y desaparecieron los clientes. Por eso, cuando oigo yo a Roberto, digo, joder, qué suerte tenéis, que se os pasó la producción de un 100% a un 30%. Eso es un chollo. Nuestra producción pasó de un 100% a un 3 o 4%. ¿Qué pasa? Que claro, ante este panorama, 2 años antes de la entrada del euro, nosotros nos replanteamos muy seriamente dos alternativas. O cerrábamos o nos internacionalizábamos. Pero la internacionalización nuestra no podía ser a Francia o a Portugal o a Bélgica o a Alemania, porque seguíamos teniendo el mismo problema. Tenía que ser una internacionalización lejana, y lejana en distancia. Y eso nos llevó a la primera oportunidad que tuvimos, a agarrarnos a un clavo ardiendo, porque fue Argentina. Entonces, ¿por qué nos internacionalizamos nosotros? Por necesidad. No nos quedaba otra que abrir mercados fuera. ¿Por qué escogimos Argentina? Porque fue la primera oportunidad de negocio. No hicimos ningún plan estratégico, ni ningún análisis del riesgo país, ni nada de esas cosas que hay que hacer. No nos podíamos permitir esos lujos. Y de hecho, figuraos lo buenos que somos, que nosotros abrimos en octubre del 2001, a pesar de que el riesgo país de Argentina estaba en 1000 puntos, y en diciembre del 2001, es decir, 3 meses después, entró el corralito y el corralón. Por lo tanto, acertamos de pleno. Eso se llama una política internacional alucinante. Bueno, pero uno se da cuenta cuando se dice que siempre que existe un riesgo existe la oportunidad, es así. Argentina, cuando entró en el corralito, tenía el dólar atado al peso, o mejor dicho, el peso atado al dólar, y la situación crítica de Argentina pasó a quitar las barreras y devaluaron el peso. Dejaron fluctuar al peso y eso se convirtió en un país totalmente antiturístico como era Argentina en el año 2001, porque era imposible que el turismo fuese a Argentina por razón de costes, porque era un país carísimo para todo, pues se convirtió en tan solo un año en un país económico y muy competitivo a niveles turísticos. ¿Por qué? Porque dejaron caer el tipo de cambio, el peso flotaba libremente y se devaluó más o menos en 3 veces los costes del país. Por lo tanto, Argentina empezó a partir del año 2002-2003 a tener unos crecimientos exponenciales en turismo impresionantes y nosotros estábamos en todos los aeropuertos de Argentina. Por lo tanto, empezamos a vivir del turismo que llegaba a los aeropuertos de Argentina y empezamos a crear la empresa que tenemos hoy en día. Estuvimos 2 años sin ningún resultado, buscando nuevas oportunidades de negocio. Nosotros creíamos en Latinoamérica porque a cada país que íbamos, a los aeropuertos que íbamos, no tenían el concepto de empresa que teníamos nosotros, a pesar de estar en un mercado totalmente maduro. Nuestro mercado, el cambio de moneda, se remonta a tan largo plazo como que exista el trueque. El trueque ya es un cambio de moneda. Puede ser de mercancía o puede ser de producto, pero al final, ¿qué hacemos nosotros? Intercambiamos unos papeles por otros. Lo que cambia en nuestra empresa es el concepto. Y lo que nosotros hicimos es meter dentro de este producto que llevaba inventado toda la vida unos alicientes para que en los aeropuertos de Latinoamérica viesen nuestra empresa como la empresa que querían tener
para atender a sus clientes finales, que son los turistas internacionales. Entonces, creamos una serie de conceptos que no estaba en esos aeropuertos, como las aperturas todos los días del año, las aperturas 24 horas, personal bilingüe, por lo menos en inglés, para atender a los clientes internacionales que iban, subproductos dentro del propio cambio de moneda que animaban al cliente a tener un mejor servicio, y convertimos nuestra empresa de cambio de moneda, papeles por papeles, en una empresa de servicios. Y al final, cuando a los aeropuertos le proporcionas una calidad de servicio y una excelencia en el servicio que la recibe su cliente final, pues dicen, esta gente es lo que queremos nosotros para nuestros aeropuertos. Y desde el año 2004, que abrimos en el puerto de Montevideo y en el puerto de Costa Rica, de San José, fuimos creciendo del 2004 actualmente al 2015 con una apertura y media por año. Actualmente estamos en 15 países, de los cuales 13 son en Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica en 35 aeropuertos aproximadamente de los 47 que tenemos, y para nosotros es nuestra zona geográfica de mayor importancia. ¿Por qué? Porque conseguimos estar en el momento clave y anticiparnos a nuestra competencia. Por lo tanto, nuestro servicio, que hoy en día estamos en casi todos los países de Latinoamérica y Caribe, es como consecuencia también de una apuesta por el crecimiento y por la expansión que hemos tenido durante estos años. Ya en el año 2011 abrimos en Marruecos también, y por último en el 2012 en España, que llevábamos 10 años sin estar, pues volvimos otra vez a recuperar la importancia del negocio y conseguimos ganar la Alicante, la de Puerto de Alicante, la T1 y T2 en Madrid, y después ya en el 14 ganamos la T4 de Madrid y Barcelona. Por lo tanto, todos vosotros, cuando viajéis y paséis por un aeropuerto en España, acordaos de mí, y si es posible cambiar dinero, que eso os lo agradeceré de una forma importante. Y así podéis ver si la calidad de servicio eso no es. Pero bueno, si no lo hacéis, en un servicio que lleva desde el trueque inventado, os digo que estamos reinventándonos, y las empresas, nuestra obligación es reinventarnos. ¿Por qué? Porque el cambio de moneda se puede hacer todavía muchas más cosas. Como decía en la presentación Ángel, nosotros hemos sacado una tarjeta multidivisa prepago, que es un poco el sustitutivo del billete físico, en el cual se puede viajar con esa moneda a 5 países y tener la propia divisa en la tarjeta. Por lo tanto, es un producto que en España no existe y lo estamos comercializando. Muy bueno para todas las empresas y muy bueno también para los estudiantes que salen a estudiar fuera un año, pues ahí los padres tienen el aliciente de dar a su hijo, en lugar de efectivo, que es mucho más peligroso, una tarjeta prepago y recargarle la moneda en función de la que vaya necesitando. Pero al mismo tiempo también estamos creando una innovación, que estamos en el siglo XXI, que el trueque ya pasó, pero el siglo XXI, ¿qué significa? Que vosotros, cualquiera que entréis en nuestra página web, que nos hagáis un pedido, os lo tendremos que servir en vuestra casa en menos de 24, 48 horas, 140 tipos de moneda. Por lo tanto, ya no tenéis que ir al banco a buscar la moneda para después volver otra vez a ir y tardar 2 horas al menos en ir y volver del banco a buscar una moneda que probablemente no os vendan la moneda finalista, porque la moneda finalista no la van a tener si es una moneda un poco exótica, sino que nosotros estamos poniendo un canal totalmente novedoso como es el servicio de cambio a través de Internet. Y este es un producto nuevo, reciente, que hemos sacado hace 15, 20 días y que esperamos que tenga mucha aceptación, no solamente en España, sino en todos los países donde estamos. Para terminar, ¿qué nos espera de aquí a los próximos años? Nos espera pasárnoslo bien y divertirnos mucho en nuestra empresa, que es en lo que consisten las empresas. Y el futuro que tenemos por delante nosotros es mucho más apasionante de lo que hemos hecho en estos 19 años, porque creemos que hay mucho potencial. El mundo es muy grande, ya Latinoamérica, dices, es un continente, y estoy de acuerdo contigo, no porque hablemos lo mismo, es más fácil. Resulta complicado y todos los países somos distintos. Por lo tanto, el foco nuestro es cualquier país del mundo y nos da igual los idiomas que se hablen. Nosotros trabajamos en 4 idiomas. El español, por supuesto, como idioma además matriz, como idioma, nosotros los anglicismos
por filosofía no los utilizamos, porque igual que hacen los americanos, que es muy respetuoso trabajar en inglés, nosotros trabajamos en español, pero al mismo tiempo también nos hemos adaptado al inglés, al francés y al portugués. Eso nos permite un crecimiento importante y queremos estar en el 2016, es decir, dentro de 2 años, en 25 países, queremos tener 300 oficinas y queremos atender a 7 millones de clientes. Actualmente este año vamos a atender a 4 millones de clientes, por lo tanto el reto que tenemos es muy importante, pasar de 15 países a 25 o de 4 millones de clientes a 7 millones de clientes. Pero bueno, si nos quedamos un poquito para atrás tampoco nos vamos a flagelar, porque el papel lo aguanta todo y no significa que tengamos que cumplir al 100%. Y si llegamos a tener estos 25 países o 22 o 20, tendremos montada una red a nivel mundial muy importante, que el siguiente paso es hacer un nuevo producto en el mercado financiero, que es las transferencias de empresas, el envío de dinero de unos países a otros a través de nuestras licencias de los bancos centrales. Por lo tanto, esta nueva etapa que empezará a lo largo del próximo año va a ser tan apasionante o más como lo que tenemos hecho en la actualidad. Y todo esto sin Latinoamérica no hubiese sido posible. Por lo tanto, a pesar de todo, para nosotros es nuestro continente que nos sentimos como en casa, nos sentimos como hermanos, y hay muchas veces que, sinceramente, yo me encuentro mucho mejor en México, por ejemplo, o en Costa Rica, que en alguna ciudad de España. Nada más, gracias. Muchas gracias, Pedro. Global Exchange, Invertaresa, Enagás, 3 modelos, 3 empresas muy diferentes, 3 maneras de hacer negocio, todas ellas interesantísimas, y yo creo que pues todas han aportado un montón de valor añadido. Empezamos un turno de ruegos y preguntas que debería durar durante la próxima media hora. Por favor. Buenos días y bueno, muchas gracias por la exposición a los 3 ponentes. Yo tengo una pregunta muy rápida y bueno, más bien me gustaría que me contestaran en 2 o 3 palabras cuál es la principal ventaja competitiva de vuestras empresas o de las empresas españolas en Latinoamérica desde vuestra experiencia, y en 2 o 3 palabras el principal reto que tienen que enfrentar frente a la competencia que puedan tener de las propias empresas locales o bien de la competencia de empresas extranjeras que están operando en la región. Muchas gracias. Si os parece, podíais presentaros cuando hagáis las preguntas, si sabemos. Alfredo Vallejo, de Nova Internacional. Gracias. Roberto. No, yo creo que cada país es diferente, o sea, cada país no se puede hacer reglas absolutas, me parece, ¿no? Yo creo que la principal fortaleza, contestando tu pregunta, por lo menos en nuestro caso, son nuestros clientes. Nuestros clientes españoles, me refiero a lo que decía antes, o sea, las grandes compañías que son líderes, o sea, líderes mundiales, ¿no? Ir detrás de ellas, en nuestro caso, pues es nuestra principal fortaleza, porque tenemos gente de confianza cuando estamos en el país, colaboramos con ellos, son confiables, paga España muchísimas veces, ¿no? Con lo cual facilita mucho toda la parte de financiación, porque cuando uno sale fuera, al final o hay banca española o no la hay. Si hay banca española, todo es más fácil, incluso para la implantación, porque la información que te puede dar es importante. Como están en el mercado, pues es importante, tan importante como la puede dar el ICEX o otros organismos, pero muy directa, a veces más directa. Si no hay banca española, que ocurre en nuestro caso también nos sucede, en Sudáfrica no hay ningún banco español, por ejemplo. Entonces, si no hay, la cosa es más difícil, porque financieramente tienes que contravalar, o sea, todo lo que vendas allí te va contra las líneas de riesgo que tienes aquí, lo cual te coarta un poco financieramente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, depende de qué país, si hay banca o no. Generalmente en Latinoamérica hay banca española, ¿no? El BBV, Santander, está en muchos países y eso facilita las cosas, yo entiendo que facilita las cosas. Pero concretando la fortaleza, yo creo que efectivamente en nuestro caso son las grandes corporaciones como puede ser Enagás, ¿no? En cuanto a los retos. Bueno,
flotar, porque flotar. Pero no, yo creo que lo dibujé un poco antes, o sea, las amenazas vienen por otros los países, ¿no? Vienen por China, viene por más que las propias, en el caso industrial, de las propias industrias locales. O sea, la industria local, cada país es diferente. Brasil, como sabéis, es un mercado absolutamente cerrado, o fabricas en Brasil o no vendes en Brasil. Si vamos a Chile es el caso opuesto, entra cualquier producto sin arancel, con lo cual es una lucha cuerpo a cuerpo ahí con los chinos. O sea, cada país es diferente, ¿no? Yo creo que es diferente y tienes que plantearte la estrategia diferente, claro. Pablo, para Enagas. Nosotros creo que la fortaleza que tenemos básicamente es que sabemos hacer muy bien, honestamente, lo que sabemos hacer, que es nuestro negocio. Sabemos desarrollar infraestructuras gasistas, porque lo hemos hecho en España. En España duplicamos casi el volumen de infraestructuras desde el año 2002 al 2012, ¿no? Y es un tema que está ahí, ¿no? Y lo sabemos hacer bien. Otras compañías nos lo han demostrado cuando vienen a vernos y nos piden asociarnos con ellos para ir precisamente a países como México, como Perú, como Chile. Entonces, bueno, conocemos nuestro negocio, tenemos un equipo muy bueno de ingeniería, un equipo muy bueno de operadores gasistas, y entonces nos sentimos bien en nuestro negocio. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Pues adaptarnos a las singularidades locales, ¿no? Eso es uno. Yo creo que nosotros tenemos unos altos estándares en Europa de cómo construir infraestructuras, de cómo operar infraestructuras, y eso tiene un coste. Cuando vas a otros países tienes que adaptarlo, ¿sabes? Tienes que mantener unos altos estándares de calidad porque tu propia compañía te lo exige, y tienes que adaptarte a unos costes que a lo mejor son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esa adaptación, para eso tiramos o intentamos recurrir a socios locales, que como decías, Roberto, pues es muy importante. Para nosotros lo es, sin duda. Y luego el reto que tenemos es que ahora estamos compitiendo con muchísimas más compañías que hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Hace 5 años, si ibas a Perú o si ibas a Chile es otra cosa, ¿no? Y México es diferente, pero ahora en México, por ejemplo, tienes muchísimas compañías norteamericanas que quieren meterse en el sector energético, tienes fondos de inversión norteamericanos, canadienses, tienes compañías europeas, compañías chinas, compañías de Corea. Es decir, ahora hay muchísimos más competidores y hay que competir no solo contra compañías industriales, sino también contra fondos de inversión que tienen un coste de capital muy bajo. Perú es otro ejemplo. En Perú hay compañías locales, hay compañías colombianas, había compañías europeas, españolas, y ahora en el mercado peruano pues están intentando entrar, y de hecho han entrado fondos de inversión y de pensiones canadienses, y están intentando entrar compañías de midstream, o sea, de nuestro negocio, que son norteamericanas, que jamás habían pasado de la frontera de Río Grande, ¿no? En México. Y este es el reto, competir contra muchos competidores. Muchas gracias. Señor. La ventaja competitiva que tenemos también, como decía Pablo, es que somos buenos haciendo lo que hacemos. Pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos una obsesión, que queremos ser los mejores del mundo. Por lo tanto, el querer ser los mejores del mundo implica estar todo el rato innovando, todo el rato buscando qué más podemos hacer en un servicio que lleva inventado muchos siglos. Nuestro gran reto, pues conseguir el plan estratégico, que como decía antes, las pinceladas son pasar de 15 países a 25, pasar de 4 millones de clientes a 7 millones de clientes, y pasar, por ejemplo, de 1.427 empleados que somos hoy a 2.300. Ese es un gran reto que lo tenemos ahí a 2 años vista, y que, bueno, que vamos a ver cómo terminamos. Y creo que la competencia, que era otra de las preguntas que hacías, competencia local o internacional, una vez que te metes en el ámbito mundial ya te da igual la competencia, lo que tienes que ser mejor que ellos. Por lo tanto, nosotros competimos con Travelex, por ejemplo, que es la primera empresa a nivel mundial de cambio de moneda, que tiene 1.500 oficinas de cambio, 10 veces mayor que nosotros. Pero Travelex en Latinoamérica, por ejemplo, se le ha atragantado, no puede entrar, no entiende que el concepto de Latinoamérica no es el concepto anglosajón, y no puedes ir creyéndote que sigues siendo de Gran Bretaña y que todo funciona como Gran Bretaña, porque la realidad es que no es así. Entonces, tienes el competidor mundial que quiere coparte donde estás tú,
pero al mismo tiempo tienes también el competidor local que quiere su hueco de mercado. Entonces, nosotros localmente, lo bueno que tenemos es que nuestro posicionamiento en los aeropuertos son más internacionales, buscan más empresas que proporcionen una calidad de servicio internacional y ahí nos manejamos muy bien a nivel local. Sí, muchas gracias por las magníficas presentaciones, los casos de éxito, ese estímulo emprendedor que nos dais. La pregunta es, ¿las multinacionales llegan a Europa para posicionarse en nuestro continente, en Middle East, África? También miran hacia Asia desde España. ¿Qué os parece la idea de que nosotros, ya que estamos en América, que tenemos mucho que hacer, tenemos además Norteamérica, donde nos hemos posicionado muy bien en los últimos 5 o 7 años por esta crisis, hemos multiplicado nuestra IED por 3 en este tiempo, también pensemos en Asia, es decir, desde América, con esas relaciones que se están estableciendo, los acuerdos de libre comercio de Chile, Perú, los TPPs el TPP que se está negociando en estos momentos, es decir, ¿eso es posible, eso es una realidad o es una quimera aprovechar esas relaciones que tiene América en su conjunto y Latinoamérica en particular con los países de la cuenca Asia-Pacífico? Bueno, por contestarte, Tomás, sin duda que hay una visión de acercamiento entre muchas compañías latinoamericanas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en Perú, que hacen muchísimos negocios con China, ¿no? El approach de Nagas es diferente, ¿no? Porque realmente estamos intentando trabajar desde Europa y abrir otros mercados, ¿no? Ahora mismo estamos realizando en mercados asiáticos como la India, el mercado chino, en un primer acercamiento como análisis, básicamente porque van a ser dos países muy consumidores de gas, y entonces pues va a haber grandes oportunidades para compañías como la nuestra. Son mercados muy complejos, sin duda, porque tienen sus características particulares, y la obligación de una compañía como Enagas es mirar lo que se está produciendo, y lo que se está produciendo lógicamente es un volumen de inversiones tremendo en China y en la India. Lo que pasa es que tenemos que ver también la seguridad jurídica que tienen esas inversiones y la rentabilidad y los riesgos que tienen asociados, ¿no? Nosotros de momento somos una compañía y lo vamos a seguir siendo muy conservadora. Nuestros ejes de crecimiento estratégico pasan por seguir manteniendo nuestro liderazgo en Europa, atender a los pocos proyectos o las pocas oportunidades que hay en Europa. Seguimos muy interesados en crecer en Latinoamérica. Estados Unidos es un país que lo consideramos también prioritario, muy interesante. Todos sabemos que es muy difícil competir allí, pero sin duda que una pequeña oportunidad en Estados Unidos se convierte si la pones en perspectiva en Europa, en una gran oportunidad. Y luego estamos trabajando en Middle East, estamos trabajando en proyectos en Asia, pero de una manera bastante incipiente, ¿no? Bueno, a nosotros Asia nos interesa muchísimo, pero como cualquier parte del mundo. Tampoco hay que obsesionarse con Asia, y menos con China. O sea, nosotros, por ejemplo, China, yo fui hace 3 años y me vine corriendo, porque entre otras cosas, alguien no agregado comercial, pero alguien un español que llevaba mucho tiempo en China me dijo: olvidaos, China para los chinos. Y durante esa semana me di cuenta que China para los chinos. Digo, bueno, pues como yo no soy chino y el mundo no solamente es China, vamos a dedicarnos a otros países. Y ahora yo creo que la moda de estar en China, estamos un poco ya dándonos cuenta de las consecuencias que tiene. Entonces nos interesa mucho Asia, pero nos interesan países pequeños como Camboya, por ejemplo, como Malasia, como, ¿por qué no Japón? ¿Por qué no Tailandia? No, porque la legislación nos permite entrar a empresas extranjeras dentro del sector financiero, pero nos interesan países que no tienen por qué ser China o la India. Y son países, además, muy dificultosos para la inversión financiera, y tenemos grandes barreras de entrada en muchos de ellos. En los que no tenemos barreras de entrada ya estamos trabajando, y de hecho una de las cosas que queremos hacer este año es abrir el primer país por la zona de Asia, que estamos con 2 o 3 proyectos a ver si conseguimos abrir en algún país. Y el futuro sí hay que mirar hacia ese lado del mundo, porque claro, si uno va a Singapur, que estuvimos el otro día en una reunión con el aeropuerto, es que el aeropuerto de Singapur son 60 millones de personas.
y todos con necesidad de cambio de moneda. Por lo tanto, dices, el aeropuerto de Singapur vale más casi por volumen que toda nuestra red que tenemos junta. Bueno, pues ahí hay oportunidades que van a ser muy difíciles entrar en esos grandes aeropuertos, pero también hay los aeropuertos de un nivel medio que es donde nosotros nos enfocamos, porque al final lo que tenemos muy claro nosotros es que en cualquier operación que hagamos tiene que haber un retorno de la rentabilidad, porque no podemos entrar a un mercado y permitirnos el lujo de tener pérdidas. Roberto. Bueno, segmentando un poco la pregunta, la cuestión es estar en China o no, ¿no? Sí, Asia. Sí, indudablemente hoy debes estar. Hay dudas. Nosotros acabamos de hacer un estudio hace poco en colaboración con la cooperativa Mondragón, ¿no? Que lleva muchos años ahí con muchas factorías y tiene mucha experiencia. Y en ese estudio no sale claro, te puedes ir a Vietnam, tienes costes un poco menores. Los chinos están yendo a Vietnam, o sea, esto no acaba nunca. Los chinos ya determinadas cuestiones salen caras la producción en China y se subcontratan en Vietnam. Entonces, a la hora de implementar una nueva factoría, empiezas a tener dudas dónde estar. Eso en cuanto a localizarte en la fabricación. Si después la apertura del comercio, si España puede ser puente o no puente con los chinos, la verdad que a mí me da muchísimo miedo, yo coincido un poco contigo, a mí me da pánico, ¿no? Los chinos en general no son de tener socios, es otra cultura. Hoy por hoy no son de tener socios. De hecho, si veis, todas las inversiones que han hecho en Latinoamérica es comprando a golpe de talonario, ¿no? Pero no buscan alianzas. Pocas veces buscan alianzas. O sea, todas las inversiones que han hecho en Latinoamérica son minería, petróleo, la más gorda Venezuela, de los 112.000 millones de dólares que han invertido en los últimos 8 años, 60.000 son en Venezuela, cosa paradójica, pero es por el petróleo, ¿no? Es asegurarse materias primas. No es que busquen de momento, pero esto va a cambiar. Va a cambiar indudablemente porque en China se licencian hoy 500.000 ingenieros año. Eso supera a todo Estados Unidos y toda Europa juntos. Y eso cambia el mundo. Eso muchísimos estudian en el extranjero, no de los 500.000, hombre, minoría por supuesto, pero eso implicará una apertura mental de mercados y ellos mismos saldrán, ¿no? Saldrán a los mercados. Nosotros, ahora, yo abrirle la puerta abiertamente como estrategia de España, no, yo no lo haría. Yo creo que, y esto que no lo diga nadie en público, que luego me mete un arancel especial a mí, ¿no? Pero yo no lo haría, no. Bastante tenemos con defendernos, por ejemplo, de Inglaterra en este momento, que sí quieren acaparar corporaciones latinoamericanas. Y bastante tenemos en mantener nuestra posición en España como eje con Latinoamérica. Yo me mantendría ahí, en mi opinión. Muchas gracias. Es indudable el interés de China en Latinoamérica. Lo consideran, ¿no?, el proveedor de materias primas de grano. El crecimiento de China y de la India para los próximos 50 años pues nos hace preguntas como de dónde va a haber agua, ¿no? Dónde va a haber alimentos para la población que vamos a tener en 50 años. Indudablemente para los habitantes de China o de la India, pues Latinoamérica es un mercado prioritario. Había otra pregunta. Sí, gracias por vuestras exposiciones. Quería preguntarle específicamente al señor Isidoro Alanís cómo afecta a su negocio el cepo cambiario en Argentina, las restricciones al dólar, el dólar blue, las cuevas que le llaman a esas casas de cambio ilegales. Gracias. Pues nos ha afectado de una forma terrible. Nosotros hemos estado en Argentina hasta el año 2012 gestionando todos los aeropuertos de Argentina. Teníamos el 7 de septiembre del 2012, teníamos 150 personas trabajando y recibimos a las 6 de la tarde un comunicado del Banco Central diciendo que por disposición y por decreto del Banco Central se prohibía la actividad nuestra en los aeropuertos porque solamente era permitida la del Banco Nación. A partir de ahí empezó un calvario que nos llevó 1 año y medio, bueno, 2, hasta abril de este año, que después de 14 años tuvimos que salir de Argentina. Nuestro primer país
el país que nos ha hecho el crecimiento, posible crecimiento en Latinoamérica, el país que tiene un potencial turístico impresionante debido a la situación sociopolítica. Fuimos uno de las empresas perjudicadas por esa inestabilidad jurídica. Y es uno de los temas que hay que poner encima de la mesa. Las empresas necesitamos que no llegue el Banco Central a las 6 de la tarde y que nos comunique que a las 12 tenemos que dejar la actividad, con 150 personas trabajando. Nosotros intentamos, después de este cierre de la actividad nuestra, intentamos abrir en las calles, en Buenos Aires, en Bariloche, en Mendoza, intentamos crear una red de oficinas en la calle. ¿Qué pasa? Que, como usted dice, con el mercado blue, que el mercado blue es el mercado negro. Lo que pasa es que le ponemos ese eufemismo de blue porque queda mejor. Pero al final es el mercado ilegal, que no paga impuesto, que es la economía sumergida. Pues nos ponían 4 personas en nuestras oficinas, delante de nuestra puerta, y claro, cuando viene un turista y le dice, oiga, no entre aquí que le van a robar, porque yo le voy a pagar el doble de lo que le pagan aquí, pues ¿cómo podemos competir? Imposible. Entonces tuvimos que cerrar porque estábamos perdiendo $100.000 todos los meses y tuvimos que cerrar en abril de este año e irnos de Argentina, con una pena terrible, porque sabemos que es un país que ya va a ser muy difícil volver, porque los sistemas del Banco Central no permiten fácilmente tener las licencias. Y bueno, pues es un riesgo que corrimos. Creo que la situación de Argentina cada vez va peor y creo que Argentina tendrá otra vez que recuperar el gran país que es y volverá a otro ciclo de estabilidad política. ¿Estás seguro que no va a volver? El nuevo gobierno dice que va a levantar las restricciones cambiarias, etcétera. ¿Ya es definitivo que no va a volver? Me encantaría volver. Si yo tuviese una mínima posibilidad, nos iríamos de cabeza. Para que se dé cuenta usted, nosotros tenemos un contrato en stand-by con los aeropuertos de 7 años. Es decir, hacíamos también nuestro trabajo que los aeropuertos dijeron que querían seguirnos teniendo y que no cancelaban el contrato, sino lo tenían paralizado. Entonces, a pesar de tener ese contrato que podríamos entrar otra vez en los aeropuertos, lo más difícil, lo que es casi imposible, es que nos vuelvan a otorgar la licencia del Banco Central. Eso es prácticamente imposible. Gracias a usted. Yo creo que las perspectivas de un país al que todos los empresarios nos gustaría ir como Argentina, el optimismo que nos genera Macri, pues nos está animando a volver a analizarlo. Y no quiero posicionarme en ningún sitio. El panel nuestro se llama Latinoamérica, región de oportunidades empresariales. Yo la pregunta que tengo para nuestros 3 ponentes es la siguiente. Yo creo que en España hemos pasado rachas, ¿no?, de considerar Brasil como el país objetivo para todos. Esa ilusión que todos pusimos, o muchos pusimos en Brasil, se fue apagando. Luego diría que durante un cierto tiempo fue Colombia. Colombia sigue siendo del máximo interés. México, sin ninguna duda. Pero ahora, pues, algunos empezamos a mirar con mucho interés otros países, ¿no?, que a priori pues, no parecían tan interesantes, como es Paraguay, que tiene un crecimiento, si no me equivoco, en torno al 10% del Producto Interior Bruto. Centroamérica, otro día el presidente de INECO estuvo en Costa Rica y nos explicó INECO, para los que no lo conocen, es una ingeniería importante de obra civil del gobierno. Y nos explicó pues, el potencial que la región centroamericana tiene en cuanto al plan de infraestructuras. Bolivia. Me gustaría conocer de las 3 empresas que tenemos cuáles serían los países más interesantes, ¿no?, para emprendedores, para empresarios. Bueno, yo te doy un poco lo que he visto en Agas, ¿no? En Agas, como he comentado en la ponencia, básicamente se ha centrado en México, Chile, Perú, Colombia, México más ese eje andino, y luego hemos estado viendo oportunidades creo que la zona de Caribe puede presentar bastantes oportunidades debido al ingreso en la matriz energética del gas, ¿no?
el precio es competitivo. El problema que nos encontramos pues son países o compañías con poco balance detrás para hacer proyectos de inversión que requieren una significativa cantidad de capital, ¿no? Pusimos una oferta también en Uruguay, en Montevideo, para una regasificación. Quedamos los segundos ahí, es decir, nosotros vamos viendo un poco las oportunidades que hay en determinadas zonas que tenemos ya bastante monitorizadas. Yo creo, seguro que Brasil va a presentar oportunidades porque Petrobras pues está en un proceso de desinversor. Pensamos que es un país que hay que entenderlo bien antes de dar un paso y su situación tampoco es la mejor ahora mismo, ¿no? Pero bueno, va a presentar seguro que buenas oportunidades de inversión. A mí personalmente, que he visitado y trabajo mucho en campo y en la zona, pues me gusta mucho Perú, porque creo que es un país que tiene un crecimiento tremendo, ofrece una seguridad jurídica impresionante. O sea, creo que el gobierno lleva haciendo un trabajo durante muchos años de promover la entrada de capital extranjero y asegurar que las inversiones que hace el capital extranjero pues se realizan en unas condiciones de libre mercado, de libre competencia y justas para todos, ¿no? Entonces, para mí uno de los países importantes y que va a seguir siendo relevante es Perú. Nos interesa mucho Colombia porque desde el punto de vista es un país productor de petróleo, productor de gas, puede ser un país importador también de hidrocarburos. Colombia también es un país muy interesante, pero vemos que es un país más complicado para una compañía como Enagas entrar porque existen dos grandes operadores gasistas allí, ¿no? Entonces, queremos estar, pero es difícil. La zona Caribe, hemos estado viendo proyectos en Panamá, en República Dominicana, creo que tiene un potencial tremendo y tendrá su momento, ¿no? Y luego el paso siguiente que hemos dado es Estados Unidos, ¿no? Al margen de Latinoamérica, toda la zona fronteriza con México presenta muchas oportunidades de inversión en infraestructuras de gas, ¿no? Es donde estamos ahora posicionados, en esos ámbitos regionales. Coincido mayoría casi contigo, pero por dibujar un poco la situación, todos los países de Centroamérica tienen el problema de penetración de narcotráfico, ¿no? Eso genera inseguridad jurídica. Vamos, no quiere decir que no se puedan hacer negocios. Yo en Guatemala, toda esa parte la conozco hace años, estoy con otro tipo de negocios ahí, y buena gente, y buenos socios, y fenomenal. Pero donde entra el narcotráfico es que realmente es complicado. Para concesiones o para otro tipo de negocios que no es la venta directa a clientes es complicado. Coincido en tu análisis, Pablo, absolutamente con Colombia. Es un gran país, en doble sentido. Uno, porque tiene cuadros de gente muy buenos. Yo creo que es el mejor país de gente formada, que eso es fundamental para hacer algo. Tiene unas infraestructuras absolutamente por hacer, por el tema puntual que ha tenido de la guerrilla a tantos años. O sea, todo el movimiento se hace en avión, ¿no? Allí, porque no tienes carreteras para comunicarte. Todo está por hacer, ¿no? Y es un país que también tiene entidad de población importante. No es un país pequeño como podéis decir Paraguay o otros países que ya son de menor entidad. Panamá es interesantísimo, lo que pasa es que también es pequeño, como digo yo, es Valencia, ¿no? O sea, pero crece, sigue creciendo, ¿no? Y es un país muy interesante, ¿no? Está sobre todo entrando capitales de Venezuela, de todo el mundo, y es interesante. Y yo creo que los tiros van por ahí, o sea, industrialmente para mí Colombia, Perú y Chile. Chile está un poco dormido, aparentemente, industrialmente hablo, pero gente muy seria, maravillosa, un país que, bueno, que tiene mucho de España además, ¿no? Mucho de España. Nuestro socio ahí en Chile es medio español, ingeniero de caminos por Madrid, o sea, realmente estás en casa, ¿no? Isidro. Bueno, yo creo que también coincido, evidentemente. Colombia, un grandísimo país, con un gran potencial. Perú, nosotros no estamos en Perú, llevamos 10 años intentando estar en Perú, pero como somos cabezotas, llegaremos a estar en Perú. Pero cada vez que vas a Perú te sorprende que es un país nuevo. O sea, te pasas 4 años o 5 sin ir y dices, coño, si esto ha cambiado. Y después, a mí me gusta mucho México. También es cierto que México, desde un punto de vista del turismo, para nuestra actividad, tiene un gran potencial. Y después, el que más cuesta, o el que más nos está costando, es Brasil. Brasil no solamente por los trámites administrativos, que a nosotros nos llevó 4 años
toda la tramitación de la licencia en el Banco Central, que es mucho tiempo, sino porque después es un país lento y que tiene la complejidad. Pero yo he dicho dentro de nuestra empresa que a pesar de que Brasil en estos momentos es nuestra peor filial, es la única que estamos en pérdidas. También es cierto que hemos abierto hace 6 meses, por lo tanto todavía no es significativa. Yo apuesto que Brasil sea el mejor país que tengamos de aquí a los próximos 3 años, porque el potencial de Brasil es increíble. Brasil no deja de tener 200 millones de personas que están subiendo de nivel adquisitivo a pasos agigantados. Y eso tarde o temprano, a pesar de que estén ahora en una situación de crisis, tiene que revertir. Y hay un grandísimo potencial, o yo por lo menos quiero creer que hay un grandísimo potencial en Brasil. Y en general Centroamérica también es una zona muy estable y muy tranquila. Y también coincido que el Caribe para nosotros es fundamental porque es uno de los puntos de turismo más atractivos que tiene la zona. Por lo tanto, a mí es que Latinoamérica me gusta todo. No puedo. Chile no estamos porque tampoco podemos, porque el aeropuerto tiene un contrato hasta el 2019 en exclusividad de la empresa que está, por lo tanto en el 2019 intentaremos posicionarnos. Pero me gusta toda Latinoamérica. Pues muchas gracias. Aunque yo creo que estamos ya prácticamente a la hora. Yo no sé si había una pregunta por el fondo. Sí, gracias. Soy Federico Montilla, soy de Santa Fe Relocation. Quería, aprovechando un poco la línea que apuntaba el moderador, es decir, Latinoamérica como una región de oportunidades, un mercado menos maduro. Nosotros nos dedicamos a la movilidad internacional. Durante muchos años hemos movido ejecutivos alrededor de Latinoamérica y otros muchos sitios, pero hemos descubierto en los últimos años que hay un nuevo perfil de emprendedor, que no es el ejecutivo del Banco Santander o de las empresas como Enagas, ¿no?, que también mueve sus ejecutivos. Es gente que va buscando la oportunidad mucho más pequeña, probablemente, pues, como comentaba Isidoro, la oportunidad que le brinda la crisis, ¿no? Entonces quería saber en ese sentido si realmente es Latinoamérica esa región de oportunidades también para ese otro emprendedor. Gracias. Yo creo que Isidoro te corresponde. Yo creo que sí. Yo, vamos, si tuviese que volver a empezar haría lo mismo. Porque es que Latinoamérica, con independencia de todo, que no es lo mismo que España, te sientes muy a gusto. Y es mejor hacer negocios cuando te sientes muy a gusto, aunque sean totalmente diferentes de hacer, que negocios con un japonés que para empezar no sabemos ni cómo actuar delante de él. Nosotros en un latinoamericano llegamos, nos damos la mano, nos damos un abrazo, te vas a tomar unos tequilas, probablemente termines borracho y dices, bueno, pues esto es que lo hacemos en España también, es que nuestra forma de hacer negocios también es irnos a comer y tomar vino y ser sociables. Eso en Asia, pues por ejemplo, no. Por lo tanto, yo, si tuviese que hacerlo, lo haría sin lugar a dudas y lo volvería a hacer exactamente lo mismo. Ya, insisto, yo es que en Latinoamérica le tengo una gran pasión empresarial y un cariño personal también. Bueno, pues muchas gracias. Agradeceros mucho primero al auditorio el interés, las preguntas, a los ponentes. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Enagas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Isidoro. A mí me han quedado muchas preguntas, pero yo tengo la facilidad de que en el CIAL Ibérico los tengo bastante a mano, así que os preguntaré por políticas, con socios, por temas de financiación que me interesan y otras muchas preguntas. Y bueno, pues yo creo que estamos a disposición a través de la Casa de América de Global Shapers para lo que puedan querer preguntar. Muchas gracias.